¿Por qué la Conference fue el mejor invento para el fútbol europeo? Vamos a ver qué tal, vamos a ver. Yo de verdad no sé la historia de este torneo. Cuando yo nací era Champions Europa League, Champions Europa League, Champions Europa League. Martes se veía Champions, jueves se hacía otras cosas, porque nadie me veía Europa League hasta después de la semifinal. Vamos a ver por qué la Conference League fue el mejor invento para el fútbol europeo. A lo largo de la historia se han inventado numerosas competencias a nivel clubes en todas las confederaciones, y Europa, por supuesto, que no es la excepción. Desde la fundación de la UEFA a comienzos de los años 50 y el establecimiento de la Copa de Europa, actual Champions League, que el fútbol del viejo continente abrió las fronteras, no solo para los propios europeos, sino también para que gente de todo el mundo siga dicha competencia. Pero más allá del éxito inmediato que resultó la Copa de Europa, el mundo sigue. Se parece a Franchella, se llama el cierto, Franchella, el actor argentino, pero este es el Madrid cuando ganó la Copa de Europa, creo que es 1956, y este es Di Stéfano. Dicha competencia. Pero más allá del éxito inmediato que resultó la Copa de Europa, los directivos sabían muy bien que una única competencia, por más exitosa que sea, no era suficiente. Por eso, en años posteriores la UEFA dio luz verde para que se estrenaran toda clase de torneos de segundo y tercer escalón, como lo serían, por ejemplo, la Recopa de Europa, que hasta su desaparición en 1999 enfrentó a los ganadores de cada Copa Nacional en el continente, la Copa de la UEFA o actual Europa League para los clubes que quedaban por debajo de los clasificados a la Copa de Europa, la Supercopa, que enfrentaba a los ganadores de ambas competencias y a veces hasta se les iba un poco en la mano y reconocían oficialmente al Intertoto, que más allá de cuál sea su valor, no dejaba de ser una copa a base de amistosos de pretemporada. En las últimas décadas, el constante crecimiento tanto de la Champions como de la Europa League, a los directivos no les apuraba nada como para buscar inventar. El éxito de ambos torneos parecía asegurado. Sin embargo, en los ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos equipos? Este es el Ajax, supongo, pero este no sé quién es. Ojalá saberlo. años recientes habría varios factores que llenarían Si me apuro, el Hellas Verona. de nubes este panorama. Primero que nada, la sanción de la ley Bosman en 1995. Algún día voy a hablar exclusivamente de lo que fue todo este caso. Y yo te escucharé futboqueando. Pero por hoy, todo lo que deben saber es que aumentaría de forma notable las diferencias de presupuesto y de nivel futbolístico de las grandes ligas en comparación a las medianas y pequeñas. Hoy en día, ver campeón europeo al Steaua Bucarest o al Estrella Roja resulta completamente utópico. Es más, desde que la ley entró en vigor para la temporada 95-96, la Champions tuvo un solo campeón ajeno a las grandes ligas, el Porto de 2004. ¡Vamos, Mou! Pero que no cunda el pánico. ¿Quiénes son estos? ¿Los reconocen? Deco, ya más nadie. Este es conocido, pero no me sé el nombre. La Champions tuvo un solo campeón ajeno a las grandes ligas, el Porto de 2004, pero que no cunda el pánico, que para algo estaba la Europa League, ¿verdad? Bueno, en un principio parecía que esta competencia era la solución para toda esta desigualdad. En décadas pasadas vimos campeones como Galatasaray, CSKA Moscú y Shakhtar Donetsk, pero tras la consagración de otra vez el Porto en el año 2011, la Europa Mire este equipo. Nada más conozco a tres. Falcao, Hulk, Freddy Guarín y ya. League también se contagió del mismo problema que la Liga de Campeones, y desde aquella edición 2010-2011 ganada por los portugueses hasta la actual Y esto, aquí está James Rodríguez. Yo tenía en la mente a qué ver está James, y sí, aquí está. 2023-2024 que publicó este video, todos los campeones fueron pertenecientes a países de los que son considerados como parte Este quien, Atalanta. 2024, esta fue la que le ganó al Leverkusen de Xabi Alonso. de las 5 grandes ligas del continente. Y si bien es cierto que hubo varios finalistas de otras ligas, como el Dnipro ucraniano, el Ajax ¿Quién? neerlandés o el Rangers escocés, ninguno de estos se logró hacer con el trofeo, a la par que clubes de las grandes ligas como el Sevilla se llenaban la vitrina con estas consagraciones. Todo esto hacía que, para el resto de las ligas, el competir en Europa se haga monótono y poco atractivo. Más allá de lo económico, ¿qué aspiración deportiva podría tener un equipo de Serbia, Rumania o Hungría, por nombrar algunos países? Sumado a esto, la propuesta de la Superliga Europea produjo mucho impacto y opiniones divididas en no solo el continente, sino también en el resto del mundo.
Por más atracción e interés que sus propuestas generasen, la idea del torneo fue vista como clasista, teniendo como razón principal el darle mayor privilegio a los equipos más grandes, quienes veían cómo las fases de grupos de la Champions resultaban en una pérdida de tiempo y querían vivir siempre de la máxima competencia. Tuvieran o no algún punto, la Superliga parecía ser una muestra de desprecio para los equipos más humildes, que veían cómo los clubes poderosos buscaban repartirse un enorme pastel y ellos solo se quedaban con las sobras. Si están viendo esto, Vallejo, Darwin Machís y Yángel Herrera. Si bien a fecha actual la Superliga sigue siendo una idea y no se llevó ninguna práctica a cabo, el simple hecho de que por algunas semanas los equipos más fuertes se le rebelaran a la UEFA hizo que se enciendan todas las alarmas en Suiza. Había que buscar una solución rápida para toda esta barbarie, y por eso los dirigentes se pusieron rápidamente en marcha. El nuevo formato para las futuras ediciones de Champions sería uno de estos cambios, pero viendo todas estas cuestiones que les acabo de contar, había algo que estaba muy claro, y era que los equipos de las ligas modestas estaban cada vez más lejos de soñar con levantar un título. La UEFA necesitaba urgentemente ganarse el apoyo de los clubes de las ligas de segundo y tercer orden para evitar que los poderosos ganen más terreno, y a su vez para hacer que el público de todos estos países vuelva a mostrar interés por sus torneos, que ya estaban cansados de ver a sus clubes caer en fases previas o de grupos tanto de Champions como de Europa League. Por eso, y para la temporada 21-22, se daría comienzo a la llamada Liga de Conferencia, o Conference League, el nuevo torneo creado por la UEFA después de décadas sin ninguna novedad. La Copa cumpliría como función el darle oportunidades a clubes de todas las ligas, sean grandes, medianas o chicas. El torneo ocuparía el tercer escalón dentro de lo que son las competencias en Europa, quedando detrás. Y en mi opinión, creo que sí lo lograron. Miren las semifinales de la Conference League. Fiorentina Betis, equipo reconocido, pero del otro lado estaba el Chelsea contra el Dugarten. Que honestamente no lo conozco. Y miren, por lo menos el Guimaraes, el Rapid Viena, el Dugarten y el Lugano pasaron casi de primeros. Bueno, entre los primeros 6 puestos. Las de la Champions y la Europa League en orden por su jerarquía. Los clasificados serían aquellos clubes que finalizaran por debajo de quienes ocuparan las plazas para las demás competencias. Y el reparto de cupos, contrario a lo que sucede con las dos anteriores, sería mucho más parejo y equitativo para que no haya ni grandes beneficiados ni grandes perjudicados, siendo el ranking de ligas de la UEFA el método que se utilizó para el reparto de plazas. Por ejemplo, para las ligas rankeadas del primer al quinto lugar, que en Champions cuentan con 4 clasificados hasta lo que fue la última edición, en Conference tendrían solamente 1. Del puesto 6 al 15 tendrían 2 equipos, y el mayor reparto se daría entre las ligas que se ubiquen de los puestos 16 al 50, con 3 plazas clasificatorias. Y ya para los últimos 5 lugares, otra vez con 2 equipos, además del caso especial de Liechtenstein, que al no contar con liga propia, el microestado tendría un solo clasificado al torneo, que sería para el ganador de su Copa Nacional, la única competencia entre clubes que existe en el país. Parece algo increíble cómo en pleno 2024, en un fútbol de tanto negocio, tengamos una competencia cuyo reparto de cupos se haga de una forma justa y equilibrada acorde al nivel de cada uno. Casi como si recordara aquellas viejas Copas de Europa de los 70 y 80, cuando el fútbol era más un deporte de mérito que de presupuesto. Y a ver, con esto no digo que todo lo actual esté mal, no hice este video para tirarle hate al fútbol moderno, simplemente soy un nostálgico, nada más que eso. Y a pesar de que por una cuestión generacional no pude ver dichas ediciones de antaño, aún así prefiero ver un fútbol donde no importan mucho las estrellas ni la liga de primer nivel, simplemente disfrutarlo como juego y siempre estar al tanto de sorpresas de clubes humildes. Porque sí, la Champions y su mística también tienen su encanto, pero... Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en 2016. Yo te aseguro que muchas personas que no ven tanto fútbol se enteraron de que un equipo chiquito estaba peleando por la Premier. Y así, tipo Ajax en 2019 y alguna que otra sorpresa que hubo. Por lo menos que el Crystal Palace le ganara al Manchester City, una FA Cup, te aseguro que resonó más que el Manchester City le haya ganado al Crystal Palace una final de FA Cup. Pero a veces uno quisiera ver un fútbol que le recuerde más a lo tradicional, y en todos esos sentidos, la Conference cumple con varios factores. Y sí, es cierto que las primeras 2 ediciones fueron ganadas por equipos de las grandes ligas, pero de igual manera vimos varios batacazos, como ver al Tottenham y al Unión Berlín afuera en fase de grupos de la 21-22, o al Colonia en la 22-23, a la par que clubes como el Basilea suizo llegaban hasta las semis y el Feyenoord de la Eredivisie hasta la final.
Pero más allá de estas sorpresas, esta última Conference 23-24 fue, en mi opinión, la edición más increíble, ya que estuvo llena de campañas sorprendentes, como por ejemplo el Class Pick de las Islas Feroe superando las fases previas y haciendo una más que aceptable ronda de grupos, o también al ver al Unión Saint-Gilloise belga eliminar al Frankfurt, al Dinamo Zagreb dejando fuera al Betis y por No, no autorizo. supuesto, la hazaña del Olympiacos. Repasando su campaña a partir de las fases decisivas, en octavos estuvo a punto de quedar eliminado tras caer goleado por 1-4 en Atenas ante el Maccabi Tel Aviv, pero en el juego de vuelta, los griegos golearon por 6-1 para seguir firmes en su camino hacia el título. En cuartos, dejarían fuera al Fenerbahce, en lo que fue un capítulo más de la intensa rivalidad entre griegos y turcos. En semis, sorprenderían a un Aston Villa que ya se sentía como el máximo candidato a ganar el torneo, y en la final, derrotaron en la prórroga por la mínima a la Fiorentina, para ser de esta manera el primer campeón europeo no perteneciente a las grandes ligas desde aquel Porto de 2011. El goleador del equipo fue el marroquí El Kaabi, que anotó 11 goles en 9 partidos y con 30 años pasa por la mejor etapa de su carrera. Y hablando de grandes promedios de gol, el torneo está lejos de ser aburrido, ya que el promedio de las 3 ediciones jugadas hasta el momento roza los 3 goles por partido. Y seguro alguno me dirá, ¿pero cuántos partidos viste de la Conference en esta temporada? Porque estás hablando como si hubieras visto todo. Y miren, no les voy a mentir que no fueron muchos, pero digamos también que a diferencia de la Champions o hasta la Europa League, no todos los partidos son televisados, sobre todo aquellos de las primeras rondas. Una lástima, pero el gran nivel de esta última edición, sin dudas, me hará prestarle más atención al torneo de cara a la siguiente temporada, porque es fácil ignorar a la tercera competencia continental hasta que uno la analiza más por dentro y se da cuenta que es un torneo muy prometedor e infravalorado. Hasta que tu equipo juegue ahí, porque te aseguro que una persona del Betis, del Fiorentina, que no sueña con una Champions, ver a su equipo participar en una competencia europea es uff. Y esto te estoy hablando del Betis, que en realidad sí, porque este año clasificó a Europa League, pero te hablo de esos equipos aún más chicos. De mi parte, como dije, voy a seguirla más de cerca, y si ustedes también tienen esos mismos gustos, ya sea porque quieren entrar en lo que es el fútbol de segundo y tercer nivel, o por aquella nostalgia de las antiguas Copas de Europa, o porque simplemente quieren ver partidos de fútbol entretenidos, entonces les recomendaría que le echen un ojo. Tal parece que la Conference, de momento, representa el escenario ideal para los clubes más humildes, algo que esperamos que a futuro se logre mantener, para que pueda conservar esa esencia que la hace tan distintiva en comparación a las demás competencias. En fin, amigos, quiero saber su opinión sobre este torneo. ¿Les resulta interesante? Buen video, hermano. Vamos a darle su respectivo me gusta y vamos a poner qué buen video. Ojalá el Betis del batacazo este año. Reaccioné a tu video en Kik. Muy bueno, crack. Bendiciones. Eso significa una cosa. Como el Porto ganó la Conference, perdió el torneo. Es verdad, porque desde que el Porto ganó la Champions en 2000 y pico y ganó la Europa League por allá en 2010, de ahí para arriba ningún otro equipo fuera de las top 5 grandes ligas ganó el respectivo torneo. Un verdadero hombre nunca habla mal de la Conference League. Al principio no me gustaba para nada, pero por lo visto es una digna sucesora del Intertoto, una competencia para clubes modestos. Felicidades, Olympiacos.